Buenas tardes, una vez más compartiendo la palabra de Dios con los oyentes, dándole gracias a Dios que nos ha dado unos días más de vida, de salud, y también gracias a los oyentes que comparten con nosotros este pequeño programa que es compartiendo la palabra de Dios. En esta tarde queremos compartir con los oyentes unos versos que nos señala y nos enseña el Señor Dios que podemos, a causa de nuestras malas decisiones, podemos tener cargo de conciencia y podemos estar muy mal por culpa de nosotros mismos. Y vamos a mirar en Génesis, el capítulo 3 de Génesis, y vamos a estudiar el verso 3, donde hablaba Eva con la serpiente antigua que es Satanás, y dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Miremos lo claro que tenía tanto Adán como Eva, el mandamiento de lo que le había prohibido el Señor Dios, que del árbol de la ciencia del bien no tenían que tocarlo, ni comerlo, porque el día que comieran de él iban a morir. Y a nosotros nos pasa parecido muchas veces, sabiendo, entendiendo que lo que vamos a hacer está mal, lo hacemos igual. Y nos vamos a saltar al verso 8. ¿Qué pasó con nuestros primeros padres después que desobedecieron a Dios? Y dice el verso 8: y oyeron la voz de Jehová su Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Después que desobedecieron, después que pecaron ante Dios, se escondieron. Lo mismo que le pasa a todo ser humano. Cuando hacemos lo que no debemos, nos escondemos, porque sabe nuestro corazón y nuestra mente que lo que hicimos está mal. ¿Y qué más dice? Nos vamos a saltar al verso 10 y dice lo que le dijeron Adán y Eva al Señor Dios después que desobedecieron a su mandamiento. Y dice: y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Por eso que cuando nosotros hacemos algo mal, nos escondemos. Nuestro corazón, nuestra mente nos avisa y nos acusa de que lo que hicimos está mal. Lo mismo que le pasó a nuestros padres, Adán y Eva. Por eso el Señor Dios nos aconseja, nos exhorta, para evitarnos que tengamos cargo de conciencia, donde después no podemos dormir tranquilo, no podemos estar en paz en nuestra casa, porque nuestra conciencia nos avisa de lo que hicimos mal. Y vamos a mirar también en Primera de Samuel, el capítulo 12, y vamos a estudiar del verso 3 al 5. Miremos este gran hombre que fue el profeta Samuel. Este hombre tenía dos jerarquías, vamos a decir así. Era profeta y también era juez en el pueblo de Israel. Y ya estaba avanzado en años, y miremos cómo se preparaba para morirse en condiciones ante Dios y también en condiciones con el prójimo. Y dice el verso 3, dice: aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, que era el rey. Y miremos lo que decía: si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguien, si he calumniado a alguien,
si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y lo restituiré. Miremos, este gran varón le pedía al pueblo y también al rey que si alguno del pueblo tenía una queja contra él lo quería remediar o mejorar. Qué lindo también pensar en lo que hemos hecho y si está mal, reconocer lo que hemos hecho para mejorar. Y dice el verso 4, mire lo que le respondió el pueblo de Israel a este profeta Samuel. Y dice, entonces dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de nadie. Mire qué gran consuelo tuvo este gran hombre. Dice que no tenía ningún reproche de nadie. Nadie le tenía que señalar alguna culpa. Y miremos lo que dice el verso 5. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros y su ungido también es testigo en este día de que no habéis hallado nada en mis manos. Y ellos respondieron, es testigo. Miren qué tranquilidad, qué consuelo tenía este gran hombre, porque en todo el pueblo de Israel nadie, ninguna persona, ni tampoco el rey, le tenía que señalar alguna falta. Eso es hermoso el ejemplo que nos da para que podamos aprender también. Es bueno que pensemos y nos preocupemos de que nadie nos tenga que señalar nada con el dedo, porque hemos tomado algo de alguien o si le debemos algo a nuestro prójimo. Hermosos los versos, la enseñanza del Señor Dios, para evitarnos que tengamos cargo de conciencia, para que podamos estar en paz, tranquilo con nosotros mismos. Vamos a mirar también en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, lo bien que está relacionada la Santa Biblia. Y nos dice el capítulo 13, y vamos a estudiar el verso 7 y 8. Miremos algo que nos pide también el Señor Dios, para que podamos estar con nuestra mente y nuestro corazón tranquilo. Y dice el verso 7, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honor, honor. Miremos la enseñanza, la instrucción del Señor Dios. Nos pide que paguemos a cada persona lo que le debemos pagar. Y también nos habla de que es justo pagar los impuestos. ¿Y qué más dice el verso 8? No debáis a nadie nada. Miremos el encargo del Señor Dios, que a ninguna persona le debamos nada. Porque cuando debemos, nuestro corazón, nuestra conciencia nos avisa y nos acusa. ¿Y qué más dice? Dice, si no amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Si nosotros hablamos de que tenemos aprecio, de que tenemos amor hacia el prójimo, no es bueno deberle nada. Por eso la hermosa instrucción del Señor Dios, porque cuando debemos, nuestro corazón nos avisa y nos acusa, y muchas veces nos escondemos de personas que nos ven,
porque sabe nuestro corazón que le estamos debiendo y no pagamos nuestras deudas. O si nos han prestado alguna cosa, algún dinero, hay que devolverlo para poder estar tranquilo con nosotros mismos y estar bien también con nuestro prójimo. Vamos a ir al libro de Deuteronomios, el capítulo 23, y vamos a estudiar el verso 21 al 23. Nos puede pasar esto también, nos puede ocurrir que estamos en momentos difíciles, capaz que estamos en un momento de enfermedad, en un momento de crisis económica, y muchas veces cuando estamos mal es cuando más pensamos y nos acordamos del Señor Dios. Y nos puede acontecer esto que dice el verso 21. Cuando hagas voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo. ¿Qué es hacer un voto? Es hacer una promesa religiosa. Ojalá que nunca le hagamos promesas a Dios y después de haberle prometido, olvidarnos. ¿Y qué más dice? Porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y será pecado en ti. No le hagamos promesas al Señor Dios y después nos vamos a olvidar, porque dice que el Señor Dios nos va a demandar y va a ser pecado en nosotros. ¿Qué más dice el verso 22? Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá pecado en ti. Antes de prometer, pensemos si vamos a poder cumplir con nuestra promesa, y si no, no hagamos promesas. ¿Y qué más dice el verso 23? Pero lo que haya salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás. Eso también es justicia. Cuando nos comprometemos o cuando prometemos, tenemos que cumplir. Eso también es justo. ¿Y qué más dice? Lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Miremos lo delicado, lo grave que es hacerle promesas al Señor Dios y después de prometerle, no cumplirle. Tengamos cuidado con esto también, porque nuestra conciencia, nuestra mente nos va a recordar que estamos en falta. No le hagamos promesas a Dios ni tampoco al prójimo si no vamos a poder cumplir. Por eso que desde que nuestros padres Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, todos desde niños sabemos en nuestro corazón lo que es bueno y lo que es malo. Y miremos lo que es lo moral, la conciencia, cómo trabaja, cómo nos avisa y también nos acusa. Vamos a mirar unos versos en el capítulo 2 de Romanos y vamos a estudiar el verso 14 y también el verso 15. Estudiamos el verso 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, hablando de la santa ley de Dios, que son los 10 mandamientos. ¿Y qué más dice? Hablando de los gentiles, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Hablando de los gentiles,
porque muchas veces decimos, los gentiles no tienen la ley de Dios, no conocen la ley de Dios, y eso es una excusa equivocada. Y dice el verso 15, hablando de los gentiles que no tienen ley, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Miremos los gentiles, tenemos la ley de Dios en nuestro corazón. Por eso que cuando queremos robar, queremos matar, queremos cometer adulterio, ¿cómo lo hacemos? A escondida. ¿Quién nos acusa? Nuestro corazón y nuestra mente. Por eso que todos desde niños sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y muchas veces hacemos lo malo conscientemente, intencionalmente. Y estas cosas nos acarrean problemas y cargos de conciencia. Vamos a mirar una vez más al libro de Deuteronomio, vamos a volver y vamos a mirar el capítulo 27 y vamos a estudiar el verso 25. Esto también nos puede traer grandes dolores de cabeza y grandes cargos de conciencia. Miremos este pecado que nos priva el Señor Dios. Y dice el verso 25, maldito el que reciba soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo, amén. El amén es una confirmación. ¿Y qué nos enseña? Dice, maldito el que reciba soborno para quitar la vida al inocente. Dice que es maldito el que recibe soborno y también es maldito el que paga el soborno. ¿Para qué? Para quitar la vida a un inocente. ¿Y qué es alguien inocente? Alguien que no tiene culpa. Puede ser un niño. Ojalá que nunca seamos cómplices o tengamos que ver sobre un aborto, que muchas veces se acude a esta mala acción de pagar y sobornar a un médico para que a nuestro hijo o a nuestro nieto se le haga un aborto. Ojalá que nunca seamos cómplices de este gran pecado. Ojalá que nunca tengamos la intención, el deseo de que nuestra hija o nuestra nieta pase por el proceso de un aborto. Porque creo, me imagino, que esto es un cargo de conciencia que va a llevar para toda la vida una persona que se haga el aborto. Y también los que hemos sido cómplices en sobornar y también en recibir un soborno para que se realice un aborto. Matar a un inocente. Y vamos a mirar otra cita bíblica más en San Juan, el capítulo 8, y vamos a estudiar el verso 4. Acá vamos a mirar en estos versos bíblicos cómo trabaja nuestra conciencia. Acá miramos en el capítulo 8 de San Juan, cuando llevaron al Señor Jesús una mujer que fue encontrada en el acto del adulterio. Y dice el verso 4,
le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. También tengamos en cuenta que esto nos enseña que no es bueno que andemos mirando los errores o los pecados de los demás. Y vamos a ver que le insistieron al Señor Jesús para probar qué hacía. Y dice el verso 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de entre vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Miremos la gran respuesta que le da el Señor Jesús. A estos acusadores les dijo: el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Porque muchas veces tenemos esa virtud de mirar los errores de los demás y señalarlos con el dedo. Y nos vamos a saltar al verso 9. ¿Qué pasó con estos acusadores que acusaban a esta mujer porque ella cometió adulterio? Y dice el verso 9, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los últimos, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Por qué no pudieron apiedrar a esa mujer? Porque los acusaba su conciencia. Y creo que todos los seres humanos tenemos nuestros errores y nuestros pecados. ¿Y quién lo sabe? ¿Quién nos avisa cuando hacemos las cosas mal? Nuestro corazón y nuestra mente. Nuestra conciencia nos avisa y nos acusa todo lo que hacemos mal. Así está el corazón de todo ser humano. Tenemos esta ciencia para discernir lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Lo hermoso que es este santo libro, esta santa Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. Miremos la gran enseñanza y la hermosa enseñanza que nos da el Señor Dios para que podamos estar tranquilos, para que podamos dormir tranquilos y no tengamos cargo de conciencia. Nos dice en Deuteronomio el capítulo 22 y vamos a estudiar del verso 1 al 4. Dice el verso 1: si ves extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no te desatenderás de ello, lo volverás a tu hermano. Esto también es para enseñanza nuestra. Si encontramos el buey o el cordero de nuestro hermano o de algún vecino, ¿qué debemos hacer? Devolverlo. Y si no lo devolvemos, capaz que lo guardamos y lo tenemos escondido en nuestra casa, vamos a estar preocupados, asustados, porque van a saber que nosotros tenemos el animal de nuestro hermano. ¿Y qué nos dice el verso 2? Y si tu hermano no es vecino tuyo o no lo conoces, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Miremos el consejo de nuestro Dios. Nos instruye, nos enseña justicia,
Si encontramos el buey o el cordero de nuestro hermano, lo tenemos que guardar para devolvernos. Y si no lo devolvemos, vamos a estar intranquilos, inquietos y muy preocupados. ¿Por qué? Porque nuestro corazón nos avisa y nos acusa de que ese animal no es nuestro. ¿Y qué más dice el verso 3? Miremos la gran enseñanza que nos da el Señor Dios. Así harás con su asno o con su manto y con toda cosa de tu hermano que se le pierda, si tú la hallas. Cualquier cosa que encontremos que sea de nuestro hermano o de nuestro vecino, debemos devolverla. ¿Y qué más dice? No te pondrás desatender de ello. El consejo de Dios, que no nos hagamos los desatendidos, que devolvamos lo que no es nuestro. ¿Y qué más dice el verso 4? Si ves el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlos. Mire la instrucción, la enseñanza que nos deja el Señor Dios para nuestro prójimo. Porque si retenemos lo que no es nuestro, el verdadero dueño se va a enterar, lo va a saber y pueden radicar una denuncia, un reclamo ante la justicia, y vamos a sentir vergüenza por nuestras malas actitudes. Esto lo hace y nos enseña el Señor Dios para que podamos estar medianamente tranquilos en nuestro corazón y con nuestra mente. Dios, el Señor Dios, no quiere que tengamos cargo de conciencia. Y vamos a estudiar la última cita bíblica y vamos a ir a Primera de Juan, el capítulo 3, y vamos a estudiar el verso 20 y el verso 21. Y dice el verso 20, pues si nuestro corazón nos reprocha algo, mayor que nuestro corazón es Dios. Mire qué hermosa enseñanza. Si nuestro corazón nos reprocha o nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él conoce todas las cosas. Por eso que el Señor Dios conoce todas nuestras obras y también conoce las intenciones que tenemos en nuestro corazón. ¿Y qué nos dice el verso 21? Amados, si nuestro corazón no nos reprocha algo, tenemos confianza ante Dios. Miren qué hermosa enseñanza. Si nuestro corazón no nos reprocha, tenemos confianza ante Dios. La sabiduría que Dios le dio a los seres humanos para que tengamos bien en claro lo que es bueno y lo que es malo. Y ojalá que tengamos temor de hacer lo malo y no lo hagamos. A los oyentes, muchas gracias por compartir con nosotros la palabra de Dios. Y si Dios quiere, nos volvemos a ver en cualquier otro momento.